Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar continuidad a estas sesiones de probabilidad y estadística. Y en esta ocasión vamos a ver el tema medida de tendencia central, que son tres: media, mediana y moda. Hasta ahorita se han estudiado herramientas y procedimientos para recolectar, organizar y presentar información de una manera clara y ordenada. Para eso recuerdan que usamos las tablas. Pero en esta oportunidad vamos a ver algunas medidas de tendencia central para poder enfocar la atención en la distribución de datos y observar la posición dentro de la totalidad. Es decir, que vamos a ver dónde se encuentran dentro de una gráfica y que generalmente esta ubicación, localización, va a estar en el centro. Y empezamos con media. Cuando decimos media es la media aritmética o promedio. Y ya con eso yo creo que queda entendido porque el promedio lo han usado en su vida estudiantil para obtener calificaciones. El caso de esta materia que nos toca impartir, saben que se califica con tareas. Entonces, tienen 5 tareas, cada tarea tiene su calificación, suman cada una de las calificaciones y al final lo dividen entre el número de tareas, que fueron 5. El caso es el caso que estamos presentando de datos simples, pero también hay datos agrupados, o sea, con más cantidad de números, y para el caso tenemos que hacer una tabla. La tabla y el uso de esta fórmula que tienen en pantalla, que estamos ahí señalando. Este ya no lo vamos a mencionar, pero este ejemplo de datos agrupados aquí, que para obtener la media de datos agrupados hay que considerar la marca de clase, que te lo va a dar la tabla, multiplicarla por la frecuencia de la clase y posteriormente se hace la sumatoria de los productos y se divide entre el número de datos. Creo yo que queda claro, pero más al ver el ejemplo. Aquí ya tenemos la tabla, ya tenemos los datos organizados, ya los tenemos por frecuencia, la cantidad de veces que aparece. Tenemos la media y aquí tenemos un intervalo que va de 0 a 10, un intervalo de amplitud 10 y sus límites inferiores que están por la izquierda, límites superiores que están por la derecha. En la aplicación de la fórmula yo digo que es sencillo. Hay que hacer la suma de la multiplicación de la media por la frecuencia. Nada más recordarle, para obtener la media, esta se refiere al tamaño del intervalo, que es se suma el inferior con el superior y se divide entre 2. 0 más 10, 10 entre 2, 5. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Y así sucesivamente. 60 más 70, 130. Entre 2, 65. Esta es la columna de medias. La frecuencia pues está dada por los mismos datos, las veces que aparece un dato, ¿verdad? Y estas son las frecuencias acumuladas, ahorita no lo vamos a usar, pero la tenemos ahí en cuenta. Las frecuencias acumuladas se suman la frecuencia presente, en este caso 16, con el 19. 16 más 19 son 35. Luego 35 más 29 son 64. Y así sucesivamente. Aquí debe de llegar hasta 129 y debe de coincidir con el número total de datos. Sería correcta la frecuencia acumulada. Y esta es la columna que nos va a ser de utilidad para nuestra fórmula. Esta resulta de multiplicar la media que obtuvimos aquí por la frecuencia que está dada por los datos de esta columna. 5 por 16 te da 80. 15 por 19 te da 285. Y así sucesivamente estos datos. Al final vas a sumarlos. Es lo que te indica la fórmula aquí. Hay que sumarlos. 80 más 285 más 725 más 840 más 900 más 880 más 325 te va a dar 4035. Este dato es este mismo del resultado de multiplicar la media por la frecuencia. 4035. Y n, ya lo sabemos, es el número total de datos, que son 129. Si tú divides
estas cantidades, te va a dar 31.27 de promedio real. Y este es el caso para cuando son datos presentados en una tabla. Bien, vamos a presentar ahora la mediana, perdón. La mediana, aquí tal vez no estemos tan familiarizados, pero si no es así, aquí está la definición. Es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Aquí va a haber algunas diferencias porque algunos datos son impar simples o impar o par simples, y a los datos agrupados pues, es fácil porque aplicamos una sola fórmula. Cada uno de estos tipos de medianas tendría su fórmula. Veamos. Para datos simples impar, aquí tenemos el caso de calificaciones de un alumno. Son 7 calificaciones. Lo que hay que atender aquí rigurosamente es ordenar esto de menor a mayor. De menor a mayor sería, tenemos un 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, etc. Y asignarle abajo la posición que le corresponde. Porque aquí vamos a detectar cuál es la enésima X, o sea, la última X de esta tabla es X7. A esta X7 por fórmula le vamos a sumar 1. X7 más 1 es igual a X8. Y dividimos entre 2, 8 entre 2 se da X4. Este X4 es la mediana, es la que vas a buscar en la tablita de abajo. X4, aquí está. Y el número de arriba es el real, la mediana real es el 7. Y este es tu resultado. Para datos par es diferente por la fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Para datos par igual se ocupa la X enésima, la última X. Nada más cuidado de aplicar esta fórmula. Veamos. Ya los ordenamos. Estas son edades de un equipo de fútbol. Ya ordenamos las edades de menor al mayor. Le asignamos la posición que le corresponde. Ya identificamos cuál es la enésima X, que es el 16. Es la que vamos a usar aquí para la fórmula. La enésima X es 16 sobre 2. Otra vez, la enésima X sobre 2. Pero a esto le vamos a sumar 1. Ya teníamos que 16 entre 2 son 8. Y le sumamos 1, X9. Entonces, ¿cuál valor le corresponde a X8? Lo buscan en la tablita. A X8 le corresponde, aquí está, 14. ¿Cuál valor le corresponde a X9? Lo buscan. Aquí está, X15. 14 más 15 son 29. Entre 2, el resultado 14.5. Para datos agrupados es diferente porque también, si el dato es diferente, la fórmula debe de ser diferente. Nuestra fórmula para la mediana, aquí utiliza el límite y utiliza frecuencias y utiliza la amplitud que vamos a encontrar en la tabla. Y adicionalmente debemos de tener la habilidad al principio de determinar la posición con la que vamos a trabajar. Aquí está el significado del límite inferior, el número de datos, la frecuencia anterior, la frecuencia y la amplitud. Más entendible con el ejemplo, creo yo. Estas son las edades de clientes de un restaurante. Y en primer lugar les decía que hay que determinar la posición. Para esto tomo el número de datos. ¿Cuántos datos son? 129. Le sumo 1. Son 130. Entre 2 te da 65. Este 65 lo vas a buscar en la frecuencia acumulada. Repito, en la frecuencia acumulada. Pero este 65 no se localiza. El más cercano es 64, pero no lo vas a tomar, ¿verdad? Aunque sea el más cercano, vas a tomar en este caso el 88, aunque se pase y por mucho. Se pase del 65 y por mucho. Esto nos va a indicar la fila donde vamos a obtener los datos que quiere la fórmula. Esta es la posición, es muy importante. Y ahora sí aplico la fórmula. ¿Cuál es el límite inferior de la fila? ¿Verdad? 30. Y el número de datos ya lo sabemos que es 129 menos
Ese 64 quiere decir que antes de tu posición, vamos, el valor anterior a tu posición en la frecuencia acumulada es 64. A eso se refiere FI-1, al anterior. Este es el 64. Este 2 es por fórmula. Y este 24 pues se refiere a la frecuencia real. La frecuencia real en este caso es el 24. Vean la diferencia entre la mayúscula, que es la acumulada, y la minúscula, que es la frecuencia real o absoluta. Por 10, que es el tamaño de la amplitud de los intervalos. Noten ese valor de 30 a 40 hay 10, de 0 a 10 hay 10, de 60 a 70 hay 10. Es el tamaño de la amplitud. Y haciendo los despejes correspondientes, que bueno, yo creo que en el área técnica en eso se especializa, en números, en procedimientos matemáticos, hacemos el procedimiento de despejar, de simplificar, y este es nuestro resultado, 30.20. Y vamos ahora con la moda, que yo creo que es fácil de entender, porque pues es lo que más vemos en el caso del vestir, en el caso de los zapatos, en el caso de, qué sé yo, de algún adorno, es lo que más se repite, y para estadística es lo mismo, es el valor que más se repite. Esta moda puede ser modal, o sea, un solo dato que se repite más veces, pero hay ocasiones en que hay varios datos que se repiten la misma cantidad de veces, y estamos hablando de que es un dato multimodal. Que si yo un vestido blanco, un negro y un rojo se ven en la calle 5 veces, y ya los verdes y los azules y de otro color se ven 3, 4, una vez, ¿verdad? Entonces son varios que aparecen con la misma cantidad multimodal. Y también puede ser esto, que todos se repitan la misma cantidad de veces, pero ahí ya no nos interesaría mucho. Las observaciones que hay que tener en cuenta: la moda no siempre se encuentra en la distribución, y un número elevado de modas hace que su impacto sea menos. Si tú dices, voy a ponerme el vestido que vea yo que se repita más veces, y resulta que hay varios que se repiten las mismas veces, pues no atenderías a la moda. Esta es la fórmula para la moda, es la que se aplica. Vean que tiene en cuenta el límite inferior, igual hay que usar la tabla, y hay que tener en cuenta las frecuencias y la amplitud. Aquí está el significado, aquí hay que sumar, hay que dividir las frecuencias, y hay que tener en cuenta la amplitud porque se multiplica. Y como digo, el ejemplo nos ayuda a clarificar mucho más, que es el que vamos a ver aquí. Aquí ya no se toma en cuenta una posición, sino que vas a tener en cuenta la frecuencia más alta, porque eso quiere decir que es el dato que más se repite y es el que andamos buscando. En este caso el dato que más se repite es 29. No pasaría en automático a ser 29, porque estos son datos agrupados. Tiene que ser una suma diferente, y por eso se aplica la fórmula que vemos aquí. El límite inferior de esta fila que vamos a considerar, el límite inferior es 20. Aquí está, lo cambiamos por la fórmula. Luego, la frecuencia que observamos es 29. Y luego, de F1 menos 1 quiere decir que es la anterior. ¿Cuál es la anterior a 29 que tenemos aquí? Es 19. Y en el dividendo, el divisor, tenemos otra vez la frecuencia 29 menos el anterior, y otra vez la frecuencia, aquí menos, pero en este caso es la superior, que es lo que significa la fórmula, la que va después del 29, es 24. Se multiplica por la amplitud de la clase. O sea, sabemos que la amplitud tiene el valor de 10 en este caso, en este ejemplo. Y otra vez aplicamos aquí nuestros procedimientos matemáticos de simplificación y operaciones, y el resultado es 26.26. Esta es la tarea, es una pequeña variante. Van a trabajar con el número de hermanos de sus compañeros de otras áreas. Una decida que va a trabajar con humanidades y la otra con económico administrativo. Ya esta indicación la tenemos en Classroom y pueden checarla. Ya no les voy a decir si son datos acumulados o datos simples. Simplemente, bueno, aquí hay que obtener media, mediana y moda. Y me despido, pidiéndole que se cuiden.